Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, martes 31 de octubre, martes de la semana 30 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, martes, continuamos con la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 8, versículos 18 al 25. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos en efecto que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque ¿cómo se puede esperar lo que ya se posee? En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Palabra de Dios. Si recordamos, San Pablo el día de ayer nos decía que yo no tengo por qué ser esclavo de las inclinaciones, del desorden de este mundo, que en ese camino de salvación, en esa obra liberadora que nos ofrece Dios, en esa obra de salvación, a través de la fe y por la gracia de Dios, yo no tengo por qué esclavizarme a las inclinaciones, a los deseos, a las ganas, a los sentimientos que puedo tener en este mundo, sino que los puedo ordenar de acuerdo al uso ordenado de la razón, es decir, procurando el verdadero bien para mí. Y por eso decíamos cómo el ser humano es capaz incluso de ir en contra de sus necesidades más básicas, procurando un bien mayor. Poníamos el ejemplo de la comida. Bueno, ahora esa misma lógica San Pablo la aplica para toda la creación, porque no solo es el hombre el que ha quedado desordenado después del pecado, sino que toda la creación se ha desordenado. Y esto va a ser una idea muy profunda, muy bella, que nos va a mostrar tantas cosas. San Pablo lo dice de la siguiente manera: considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que se manifestará en nosotros. ¿Cuál es el punto de partida? En esta vida donde efectivamente estamos sometidos a las malas inclinaciones, donde estamos sometidos al desorden, pero no un sometimiento total, sino una inclinación que podemos vencer por la gracia de Dios, vamos a tener sufrimientos. Muchos de esos sufrimientos son causados por nuestras decisiones. De hecho, yo creo verdaderamente que los sufrimientos mayores para el corazón humano nunca vienen de afuera. Los sufrimientos que vienen de afuera son duros, pero los enfrentamos de una manera distinta a esos sufrimientos que son causados por nuestras propias decisiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a la decisión, por ejemplo, de qué he hecho con mi vida.
cuáles son las decisiones que yo he ido tomando en mi vida y cómo he tomado malas decisiones que han llevado a sufrimientos profundos, versus un sufrimiento que no es provocado por mis decisiones. Ejemplo, una enfermedad. Una enfermedad que puede ser terrible, que puede ser terrorífica, pero que la enfrento efectivamente como ese mal que hay en el mundo. Bueno, los sufrimientos, tanto los que se ocasionan por mis decisiones, como los sufrimientos que no dependen de mis decisiones, a los que estoy enfrentado por las condiciones de este mundo, no se pueden comparar con la gloria que se manifestará en nosotros. ¿Por qué dice esto San Pablo? Por algo muy sencillo. Si nosotros agarramos todos los años de nuestra vida, todos los años, ¿cuántos serán? ¿60, 70, 80, 90? Todos los años de nuestra vida. Y si decimos que ha sido una vida de sufrimiento, 90 años de sufrimiento. Claro, parece una cosa gigantesca, enorme, que no se puede aguantar. Pero ¿qué tenemos por delante? Tenemos no 60, no 70, no 80, no 90, no 100 años, sino la eternidad. ¿Cómo comparamos la eternidad versus cualquier cantidad de años en esta vida? Lógicamente, esa visión siempre es difícil de tener cuando estamos inmersos en la temporalidad. Es un buen ejemplo cuando efectivamente hemos enfrentado un dolor terrible y estamos en medio de la parte más dura de ese dolor y creemos que no soportamos más. ¿Qué ocurre cuando ese dolor ha pasado? ¿Cómo lo contemplo después de un mes, después de un año, después de 10 años, después de 30 años? ¿Cómo recuerdo ese dolor? Bueno, la memoria de ese dolor se va agotando, va transformándose completamente. No es lo mismo. Si alguien me hubiera dicho en medio del momento más duro del dolor que dentro de 30 años no lo iba a sentir, no iba a experimentarlo de ese modo, tal vez no lo hubiera podido ver. Si tomamos toda nuestra vida, toda nuestra vida y todos los sufrimientos que podemos tener en esta vida y los comparamos con el gozo de la eternidad, ¿qué queda? Nada, absolutamente nada. Toda la creación, dice San Pablo, espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. Y aquí es donde empieza San Pablo a hablar de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque está diciendo que no solo nosotros esperamos lo que va a venir, sino toda la creación, porque toda la creación está sometida al desorden. Esta es una idea profundísima. ¿Por qué? Fijémonos en cómo la naturaleza puede atentar contra la vida del hombre. ¿Cuántas cosas en la naturaleza atentan contra la vida del hombre constantemente? Y por eso tenemos que estarnos cuidando y protegiendo. Y por eso puede venir un cataclisma en cuanto a una tormenta, a un gran desastre natural, y nos quita la vida. Resulta que hay bacterias que nos enferman y nos quitan la vida. Todo eso es parte de ese desorden de la creación. ¿Por qué? Porque se ha introducido la muerte con el pecado. La naturaleza no estaba destinada a quitarle la vida al hombre. En la vida eterna, en la constitución de ese nuevo universo, tampoco ocurrirá eso. Es decir, la naturaleza ya no le puede quitar la vida al hombre. Por tanto, la naturaleza también se ordenará. La naturaleza en ese momento ha sido afectada. ¿Y por qué ha sido afectada toda la naturaleza? Porque el hombre fue colocado para dominarla. Fue colocado efectivamente para poseer aquella creación que le pertenece solo a Dios. Al haber fallado en su misión, al haber pecado, no solo se ha afectado la naturaleza humana, no solo ha quedado desordenado el ser humano, ha quedado desordenada
toda la naturaleza. Y por eso es que espera toda la naturaleza ser redimida, que vivamos nosotros con la altura de los hijos de Dios. Y entonces aparece la esperanza. Ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Toda la naturaleza va a ser transformada. Toda la naturaleza va a ser transformada. Eso es lo que llamamos la recreación del universo. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. También nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente. San Pablo, ¿qué es lo que va a decir? Que estamos esperando la condición plena de nuestra redención. Y lo explica de una manera muy bonita. Nosotros ya poseemos la salvación, ya es nuestra, pero no en su plenitud. En su plenitud todavía es objeto de esperanza. Cuando nosotros decimos que hemos sido salvados, sí, he sido salvado por Jesucristo y yo puedo participar hoy ya de esa salvación, sí, pero para su plenitud tengo que esperar. Tengo ya la salvación, pero no la tengo en plenitud y tengo que esperarla. Y entonces esa es la espera paciente, que es esperanza. Yo espero aquello que no poseo todavía, nos dice San Pablo, y tengo que ser paciente. Cuando pretendemos en esta vida tenerlo todo ya, no, es que yo quiero que todo esté en orden, yo quiero que la sociedad sea maravillosa, que no haya problemas, que no haya dificultades, que no haya enfermedades. Hermano mío, eso en esta vida todavía no. En esta vida puedes poseer la salvación y esperar, lleno de dicha, lleno de esperanza, sabiendo que has sido salvado, esa condición que nos ha prometido el Señor y que llegará a manifestarse en su plenitud. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura, que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Enfrentamos hoy día en el Evangelio de San Lucas estas 2 parábolas del reino, es decir, donde el Señor nos muestra cómo tenemos que entender el reino de los cielos. Fíjate cuál es la idea que se nos está mostrando. Aquello pequeño, insignificante, que parece que no va a tener una gran consecuencia y sin embargo se transforma en algo gigante, en algo muy distinto a lo que parecía tener. ¿Cuál es entonces la idea de fondo que hay en estas 2 parábolas del reino? La apariencia versus la realidad. La liberación de las apariencias. Y de hecho, ese camino de liberación que nos ofrece el Señor siempre va a estar marcado por esa liberación de las apariencias, que es tan importante de caminar. ¿Por qué? Porque el mundo nos presenta continuamente apariencias que nos llevan a juicios equivocados sobre la realidad. Si yo a una persona que no conoce absolutamente nada de la fe le digo: mira, comiendo este pan vas a obtener la vida eterna, esa persona diría: no es verdad. No es verdad, porque yo me como ese pan y no sucede absolutamente nada. En apariencia, la Eucaristía, ¿qué es? Nada. Un pedacito de pan que puede que ni siquiera logre quitar un poco de hambre, ni siquiera eso.
Pero cuando conocemos el camino de la fe y cuando hemos aceptado caminar el camino de la fe, entendemos que ese es el pan bajado del cielo. De nuevo, piensa en una persona que no conoce nada de la fe y le dices, mira, la salvación llega a través del bautizo. ¿Y qué es el bautizo? ¿Cómo funciona? Mira, yo te voy a echar agua en la cabeza diciendo yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Con eso todo tu ser va a ser transformado. Vas a dejar de ser una simple criatura de Dios para convertirte en hijo de Dios, en su único hijo, que es el Verbo encarnado, Jesucristo nuestro Señor. Pues me bautizo y no veo ningún cambio. Ningún cambio. No, mira, sigo siendo exactamente el mismo. Dos personas entran a la iglesia para casarse. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ocurrir que se van a convertir en una sola carne, pero en apariencia no va a cambiar absolutamente nada. El camino de la fe nos lleva efectivamente a ver que eso que parece insignificante en apariencia en este mundo es la realidad más definitiva, porque es la realidad sobrenatural. ¿Cómo nos lo expresa el Señor? ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a una semilla de mostaza. La semilla de mostaza es pequeñísima, pero resulta que crece y se convierte en un arbusto grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Es decir, que se produce una transformación. Ahora, esa transformación no se realiza de modo inmediato. Yo tengo que sembrar la semilla, nutrir la semilla, alimentarla y tengo que esperar a que crezca. Hay un proceso. Si yo no tengo paciencia para esperar que crezca, y si pretendo que a la hora de haber sembrado la semilla esté ese arbusto gigantesco, entonces me voy a desesperar. No funcionó para nada, no salió nada. ¿Qué hemos leído en la primera lectura? Hemos leído justamente cómo la esperanza nos lleva a esperar aquella plenitud de la salvación que ya nos ha entregado el Señor. Pero para ello tenemos que tener paciencia. Para ello tenemos que tener paciencia. El que quiere la salvación en su plenitud de manera inmediata, no la va a conseguir. No la va a conseguir. Como en este mundo no se consigue tampoco nada que valga la pena de modo inmediato. Cuando vivimos con nuestro corazón esclavizado al deseo de la inmediatez, cuando no hacemos crecer en nuestro corazón la virtud de la paciencia, ¿cómo vivimos? Vivimos llenos de angustia, vivimos llenos de ansiedades, vivimos llenos de nerviosismos, vivimos sin un corazón tranquilo, sin un corazón en paz. Y entonces lo que nos está diciendo el Señor es verdaderamente bello. Y después continúa y pone una segunda parábola. ¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que se mezcla con 3 medidas de harina y hace fermentar toda la masa. El reino de Dios parece tan poquito, parece que no transforma, y sin embargo transforma toda la masa. Cuando nosotros analizamos la historia de la humanidad, muchos la miran de una manera tan ciega. Cuando abrimos los ojos nos damos cuenta cómo el cristianismo ha transformado profundamente la historia de la humanidad. Y si lo llevamos al plano personal, veremos efectivamente cómo aquellas cosas pequeñas del reino de los cielos pueden transformar toda nuestra vida. Una persona me dice, yo es que tengo tantos problemas. Hermano, comienza a comulgar con frecuencia. Comienza a hacer oración todos los días. Anda a hacer adoración del Santísimo. Reza el Santo Rosario. No, es que eso no sirve para nada. Repítelo. Una y otra vez. Mantente perseverante en eso. Y verás cómo se transforma toda la masa.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.